Buenas noches, ¿cómo están? ¿De qué parte se conectan? Bueno, en esta noche estamos sacando un espacio como para hablar un poco de terror, de sus historias, de sus anécdotas. Vamos, anímense a contar sus historias, sus anécdotas y yo también les cuento las mías. ¿De qué parte se están conectando? ¿De qué parte? Hola, Alessandro. ¿Cómo estás, Alessandro? Atención. ¿Cómo te va? Bueno, este espacio es para que cuenten sus historias, anécdotas de terror, donde qué les ha pasado o qué les han contado a algún familiar, un amigo. A ver, les cuento la mía. Una anécdota que me pasó a mí fue cuando tenía como creo que eran como unos 8 o 9 años. Era una temporada de diciembre. Era una temporada de diciembre donde uno se reúne, acá en Colombia, uno se reúne en las casas de los vecinos así a cantar las novenas o varios días. Siempre pues era en la noche, obviamente. Y yo estaba en la casa de un vecino cantando la novena. Yo vivía como a 1, 2, 3, 4 cuadras. Ese día nos cogió la noche. Eran como las 10 y media de la noche. Eran como las 10 y media de la noche. Y cuando yo salí de esa reunión de la novena, salí como a esas horas, iba para mi casa, pero pues ya a esas horas ya estaba un poco solo a las calles. Cuando iba llegando como a una cuadra cerca de mi casa, me senté en una esquina, me senté y ese día me puse a ver unas cosas que nos habían regalado, como unos obsequios y un mecato, y me sentí un momentico ahí. Cuando en ese momento me paro hacia el frente, miré como una sombra negra en cruz, que tenía las manos así como abiertas en cruz, que venía, iba flotando. No le miré el rostro, no le miré nada. Venía hacia mí, venía hacia mí esa sombra. A pesar de que yo era tan pequeño, en ese momento sentí como escalofrío, como miedo, y me paré y pude reaccionar. O sea, en ese momento pude reaccionar y corrí como hacia la derecha, que era una cuadra donde yo vivía. Corrí hacia la derecha y llegué a mi casa. Llegué a mi casa, pero pues me quedé como con esa intriga de qué será lo que en ese momento yo miré. O sea, no supe qué fue que miré en ese momento, pero sí pude ver esa sombra negra que venía como hacia mí. No sé qué me fuera pasado, donde me fuera quedado ahí. No sé qué me fuera pasado a mí. De pronto, a alguna otra persona de los que se hayan conectado, hayan tenido alguna experiencia similar o les haya pasado algo. De pronto sepan qué podría hacer. Pues por ahí investigué un poco, que de pronto era la bruja. Me dicen eso, pues más no puedo decir con sinceridad que miré, porque solamente vi esa sombra en cruz negra que venía hacia mí. Esa es una de las anécdotas que me pasó en ese momento cuando estaba más joven. Eh, sí, claro, miedo. Ahorita o sea, es que no sé si en los tiempos, unos años más atrás, se miraban más cosas, y más que todo en los pueblos, porque yo soy de pueblo. Y también viví parte en el campo. En el campo se miran siempre cosas extrañas. De lo que vivo aquí en la ciudad, sí no he mirado nada extraño. Creo que en las ciudades no se mira como esas cosas. Más que todo son como en pueblos o lo que es el campo. Cuenten nada, anímense a contar sus historias. Yo los voy leyendo y van contando sus historias. ¿Sabes? Yo soy una persona que va a transmitir sus anécdotas, sus historias. Y todos compartimos qué nos ha pasado, de qué parte se están conectando. Esta transmisión es de aquí del Valle del Cauca, Colombia. ¿De qué parte se conectan? ¿Qué más, Alessandro? ¿Qué más nos cuentas? ¿No te ha pasado nada a ti o a un familiar o a un amigo?
A ver, ¿qué otra anécdota les cuento? A mí también me pasó otra, pero ya estaba un poquito más grande. Tenía ya como unos, creo que por ahí unos 13 o 14 años. Me pasó otra, pero esa fue en una finca donde estaba yo, mi padre y un primo. Papá en esos tiempos había comprado una finquita. No tenía energía porque allá por esa cordillera habían como problemas de eso de energía y eso, y no había energía. Nos tocaba en las noches, era con mechero, con una vela o con petróleo, con una mecha, hacíamos iluminación. También estábamos tipo 11 casi 12 de la noche. Estábamos ahí en la cocina. En ese momento estábamos ahí en la cocina, estábamos lavando loza, habíamos acabado de comer. Cuando a esas horas de la noche, por donde nosotros teníamos la finca, como a dar de cuenta sí, por ahí unos 80 metros, era un camino real. Esa finca tenía un camino real que por ahí pasaba muchas personas. Y entonces, como a esas horas de la noche, se sintió un pollo, un pollito que empezó a redondear la casa donde estábamos, la finca. Empezó a redondear y ese pollo hacía por toda la casa, pío, 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 pío. Y es muy extraño porque en la noche las gallinas, los pollos, ellos duermen, y más en una zona donde no había energía. Eso sí fue algo tan extraño que en ese momento teníamos perros ahí. Los perros empezaron a aullar, empezaron a descontrolarse los perros. No nos animamos ninguno a asomarse o a ver, a salir de esa habitación. No nos animamos ninguno a salir de esa habitación. Esperamos como unos 10, 20 minutos que pasara todo, pero fue un momento bastante escalofriante, donde supuestamente ese anuncio del pollo es cuando viene un espanto que le llaman, acá en Colombia le llaman ese el guando. Dicen que ese espanto, por donde va pasando, a las personas que se encuentran en el camino, las bajonea dicen que también se las lleva, que las mata, no sé, se las lleva ahí y que a la persona se le lleva el alma, no sé, eso dicen, pues es lo que uno ha escuchado y lo que dicen, pues, más no sé de un caso que sí me conste o que me lo haya contado una persona cercana para saber si eso es verdad o mentira, pero pues sí fue algo muy extraño. Esas dos historias pasó como por ese lado. No sé qué historia les ha pasado a ustedes. Anímense a contar sus historias, que algo que les haya pasado, algo extraño a ustedes, a sus familiares. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Anímense a contar sus anécdotas, sus historias. Vamos, cuenten sus historias. Cuenten sus historias, escríbanla ahí, aquí la relatamos y compartimos opiniones de lo que hemos escuchado de ese posible relato que les ha pasado. A ver, ¿cuál otra? Pues bueno, otra historia pues no fue precisamente como pasó a mí, me la contaron de, bueno, en esos tiempos me la contó fue mi mamá y me la contó mi abuela, que una vez, bueno, mi abuela tenía un marido que era bastante tomatrago, como le dicen, y entonces ellos vivían en un barrio que en esos tiempos era poco poblado, había poca gente ahí, las casas eran un poco separadas y que en ese momento, bueno, un saludito para Alicia Flores.
Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Este día estamos con Martes sin Miedo, donde estamos contando historias que nos hayan pasado o le haya pasado a algún familiar, amigo, que te hayan contado, si te han pasado a ti o a qué le tienes miedo. Compartan ahí sus historias y aquí las compartimos con todos. Bueno, sigo en la historia que entonces al marido de mi abuela le gustaba tomar su traguito y eso. Y tenía la costumbre de llegar siempre muy tarde, a la madrugada y todo eso. Y resulta que un día de esos, él iba por el caminito antes de llegar a la casa y cuando estaba a punto de llegar a la casa, lo cogían de los pies y lo arrastraban hasta el fondo de un caño. Y otra vez él volvía y subía y otra vez cogían y lo arrastraban hasta el fondo del caño. Y ya el del desespero, él empezó como a gritar, a llamar a mi abuela, a llamarla, Tulia, llamar a mi abuela. Pero que ellos no miraban a nadie, y que lo miraban a él que él gritaba y que se deslizaba y se iba hasta el fondo. Y lo que él dice es que él sentía que lo cogían de los pies y lo jalaban hasta abajo, hasta un caño que había. Pero ese hombre, eso le sirvió para que dejara de tomar un buen tiempo. No se supo qué sería. O sea, es que lo que yo digo es que antes pasaban muchas cosas, y más en lo que son los pueblos, lo que son en las fincas, pasaban muchas cosas. No sé qué más a ustedes les haya de pronto pasado. Anímense, vamos a contar qué les ha pasado a ustedes. ¿De qué parte se están conectando? ¿Qué más les puedo decir? A ver, ¿cuál otra historia? A ver, que haya escuchado yo. Que haya escuchado, bueno, mi mamá me contó una similar de la que escuchamos nosotros, del pájaro pío, del guando, pero ella sí me dice que ella sí la alcanzaron a ver, que ella cuando estaba más pequeña, más niña, la enviaron las enviaban, ella vivía así, mi mamá siempre ha sido de finca, la enviaban a dejar los almuerzos, así a los trabajadores y eso, las enviaban a ella con otra hermana. Y en una de esas que ellas estaban yendo a dejar unos almuerzos, pues era temprano, dice ella, o sea, no era tan de noche, era poco temprano, tipo 5 o 6 de la tarde era, cuando mi mamá dice que iban a dejar de comer, cuando en ese momento iban por el camino, se les había cruzado una lagartija y que esa lagartija no los dejaba pasar. Que ellas intentaban pasar y esa lagartija no las dejaba pasar. Que era algo tan extraño, o sea, un animalito tan pequeño no las dejaba pasar. Cuando ellas intentaban pasar o brincar, la lagartija se les paraba al otro lado donde ellas intentaban brincar. Entonces ellas no podían pasar cuando sintieron lo mismo que yo les digo, un pollo adelante, sintieron, ya ellas sí vieron, fue un murmullo, que iban rezando, que llevaban cargado algo, pero pues así de lejos. Y pues lo que ella me dice es que esa lagartijita las protegió, como se dice, de eso y no las dejó pasar. Pero ellas se alcanzaron a ver, a observar y pues que el escalofrío y que los pelos de punta. Ella me contaba esa historia que le había pasado a ella cuando estaba también muy niña le había pasado historia. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alicia? ¿De qué parte nos escribes? Bueno, para los que se van conectando, estamos con esta noche sin miedo, contando nuestras historias que nos han pasado, que nos hayan pasado, que nos han contado, donde hablamos de ese espacio donde vamos a hablar
de todas las historias que sepamos. ¿Qué les parece? A ver, ¿a qué le tienen miedo? ¿Ustedes a qué le tienen miedo? ¿Qué les da miedo? A mí por lo menos, hablando un poquito del tema, saliendo un poquito de lo de terror, yo le tengo miedo a lo que son las culebras, me da miedo. ¿Ustedes a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo ustedes? Bueno, es buena hora. Bueno, vamos, ¿a qué le tienen miedo ustedes? Cuenten, a qué animal, a qué le tienen miedo? Bueno, en este canal vamos a estar contándote un poquito, historia, fútbol, también hay contenido familiar, contenido familiar donde van a ver contenido con mis hijos, con mi esposa, que van a ver de todo un poquito. Pero esta noche es un espacio donde estamos contando nuestras anécdotas, nuestras historias, todo lo que nos ha pasado. ¿Y a qué le tenemos miedo? ¿Qué temores tenemos? Los que de pronto no se animen a contar por el chat su historia, internamente me pueden dejar un mensaje, su historia, lo que les haya pasado y luego yo se las cuento a las demás personas. Hágale que para eso estamos ahí, para que nos transmitamos las historias y que lleguen a más personas sus historias. Igualmente ahí pueden, quienes tengan algún emprendimiento o algo para que lo sigan, escriban ahí, para que lo sigan. Bueno, entonces por el momento pues dejamos entonces este día ahí. Gracias a quienes se conectaron. Los invito a seguirme y a dejar sus historias ahí. Pueden dejar ahí su mensaje internamente, dejan su historia y en la próxima semana la contamos la historia. Saluditos a todos los que han conectado por sacar ese espacio. Bueno, hasta luego muchachos, que estén bien, la buena.